Bienvenido al curso de Arquitectura y Equipo de Cómputo. Unidad 1. ¿Qué es una computadora? Sesión número 1. ¿Qué es una computadora? Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 1 es conocer qué es una computadora, identificar las partes que conforman una computadora, comprender qué es el hardware externo e interno, analizar los diferentes componentes que conforman el hardware externo e interno. Introducción. El desarrollo de esta antología es para utilidad tanto de los alumnos como de los maestros que en ella se interesen, además de que cuenta con la ventaja de que el nivel de contenido es muy amigable para cualquier persona, sin importar sus especialidades o actividades que desempeñen, ya que en estos tiempos la tecnología no respeta ni gustos ni edades, ni tipo de profesión o actividad que desempeñe el ser humano, ya que en todo ámbito, llámese industria, educación, deporte, social o cultural, etc., con lo que es seguro que nos vamos a encontrar es con una computadora, en cualquiera de sus múltiples formas y o aplicaciones. Espero que este curso sea de gran utilidad, ya que el objetivo es que conozcas cómo es una computadora, cómo está formada, cuáles son sus partes internas, cuáles las externas y por qué se le llaman así, cómo funcionan, pero sobre todo que para aquellos que estén peleados con la tecnología porque creen que es algo que no pueden dominar, se den cuenta de que en realidad es algo muy sencillo y que además hoy en día la tecnología es una gran ayuda en los miles de ámbitos donde la queramos aplicar. ¿Qué es una computadora? Una computadora u ordenador es un dispositivo mecánico o electrónico que realiza diferentes procesos, ya sea como una calculadora que realiza sumas y restas. La diferencia entre una computadora y una calculadora es que esta no solo cuenta, además realiza cálculos mucho más complejos como manejo de exponentes, raíz cuadrada, etc. Una computadora realiza cálculos más complejos, capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos. La comúnmente denominada computadora realiza funciones mucho más complejas que contar y calcular. Además de trabajar con números, también efectúa funciones lógicas. Trabaja con información concreta, palabras, imágenes y sonidos. En algunos países se le llama ordenador por el simple hecho de que su principal función es la de ordenar la gran variedad de datos de entrada que le almacenamos. Así, el ordenador es una máquina que gracias a su velocidad recibe todo tipo de información, la procesa, o sea, la ordena, y una vez procesada, la emite ya digerida para su interpretación. Partes que conforman una computadora. Las partes de una computadora, según su función a desempeñar, se dividen en dos grupos, a lo que le llamamos hardware y software. El software y el hardware. Software es todo lo que hace referencia a los programas que se ejecutan dentro del ordenador, es decir, todo lo que muchas veces no se puede tocar físicamente. Podemos ver su ejecución y recibir resultados de los mismos, pero sin poder tener un contacto físico directo con ellos.
Existen algunos programas que son instalados dentro del disco duro para poder comunicarnos con el ordenador, como son algunos procesadores de palabras, como el famoso Microsoft Office, que nos muestra múltiples herramientas, ya sea para elaboración de documentos o escritos, creación de documentos de publicidad, dibujo, hojas de cálculo, etc., solo por mencionar uno de los múltiples software que pueden ser instalados. Hardware. Por otro lado tenemos el llamado hardware. Este se refiere a todo lo que podemos tocar físicamente y cambiarlo de ser necesario. Este a su vez se divide en dos partes, según la función que desempeña en la computadora: hardware externo, hardware interno. Hardware externo. El hardware externo se refiere a todas las partes externas que se pueden ver y tocar de una computadora, y estos se dividen en tres partes: dispositivos de entrada, por ejemplo el teclado, el mouse, el escáner, lápiz óptico y micrófono; dispositivos de salida, el monitor, la impresora, las bocinas; dispositivos de entrada y salida, la cámara fotográfica digital, la webcam, los auriculares con micrófono integrado, cámara de video digital, entre otros. Hardware interno. El hardware interno se conforma por todos los componentes internos y equipos periféricos de un ordenador. Entre ellos tenemos la fuente de poder, la tarjeta madre, la memoria RAM, el procesador, el disco duro, los ventiladores, las unidades lectoras de CD-ROM o DVD, entre otros componentes. Actividad número 1. ¿Qué es una computadora? Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es una computadora. Mencione cuál es el otro nombre por el que se le conoce a las computadoras en otros países. ¿Cuáles son las partes en las que se dividen las computadoras según su función a desempeñar? Define qué es hardware y software. ¿En qué consiste el hardware externo? ¿Cuáles son las partes en las que se divide el hardware externo? Mencione 3 ejemplos de dispositivos de entrada. Mencione 3 ejemplos de dispositivos de salida. Mencione 3 ejemplos de dispositivos de entrada y salida. Define qué es el hardware interno y mencione 5 ejemplos. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 1. Esta se encuentra dentro de la semana número 1 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 5% sobre la calificación del primer parcial.